Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de los jueves doctorales en la modalidad virtual. En esta oportunidad tenemos el honor, el privilegio y el orgullo de contar con la participación de nuestro colega, compañero y amigo, el doctor Hugo Parra Sandoval, un educador matemático venezolano de una amplia trayectoria y de una significativa participación en lo que ha sido el desarrollo de la educación matemática en nuestro país, Venezuela, como un campo disciplinario. Hugo Parra Sandoval es licenciado con la especialidad en matemática, egresado de la Universidad del Zulia, en el estado del mismo nombre en el occidente venezolano. Ha tenido una destacadísima participación en la organización de los educadores matemáticos venezolanos, la Asociación Venezolana de Educación Matemática, la ASOVEMAT, de la cual ha sido miembro de la junta directiva en varias oportunidades y en varias responsabilidades, hasta ocupar el cargo de presidente de la Junta Directiva Nacional de la ASOEMA. Asimismo, desde hace ya varios años, forma parte del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y en el año 2007-2008 le correspondió gestionar la RELME 21, la reunión latinoamericana de matemática educativa, que se realizó en el estado Zulia, bajo la dirección de Hugo, junto con un equipo importante de educadores matemáticos venezolanos como comité local y con el acompañamiento del CLAME a nivel internacional. Hugo, muchas gracias por aceptar la invitación. Te damos la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, para iniciar este jueves doctoral contigo, bueno, nos gustaría que nos hablaras un poquito de ti. ¿Quién es Hugo Parra? ¿Cómo llega Hugo Parra a convertirse en un educador matemático y a alcanzar las posiciones que ha venido ocupando en el desarrollo de la comunidad matemática educativa de América Latina? Bienvenido, Hugo, y una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias Freddy por la invitación y la oportunidad también de compartir contigo un poco la experiencia que yo he vivido personalmente en medio de la comunidad educativa matemática de Venezuela, ¿no? Una historia casada, pues mis últimos 25 años de vida, yo he estado muy ligado a la SOEMA y para mí ha sido una referencia fundamental en mi formación y en mi desarrollo profesional. Entonces, en ese sentido, pues un poco agradecerte, ¿no? Yo creo que yo comencé en estas lides de la educación matemática, quizás interesándome por ser profesor. Lo primero fue una aproximación muy intuitiva. Voy a decir dos cosas que me marcaron, ¿no? La primera es que yo que me gustaba la matemática cuando estaba estudiando bachillerato, secundaria, pero sentía que no era que parece que podía hacer algo mejor como profesor. Algunos profesores me marcaron positivamente y otros quizás no me marcaron tan positivamente, pero en vez de ponerme yo en plan de quejarme, dije, ¿por qué no se puede enseñar mejor las cosas, no? Y allí me puse yo como a pensar, yo quizás ingenuamente, intuición de por medio, pero por ahí comenzó una primera aproximación. Junto a esto, en el colegio donde yo estudié, yo participé en actividades extraescolares que tenían que ver mucho con el campo educativo no formal. Y eso a mí me marcó mucho, me marcó en dos cosas. Nosotros nos tocaba organizar cursos, trabajos con estudiantes menores que nosotros, actividades recreativas, y eso no solamente me marcó a mí, sino a todo el equipo que estábamos trabajando en esas actividades,
al campo de la educación. Yo creo que después de muchos años yo he ido pensando que ese tipo de actividades pudieran ser un semillero de profesores a futuro en Venezuela, ¿no? Y en el mundo, ¿no? Estas actividades extraescolares que uno pudiera desarrollar cuando uno es estudiante de secundaria. Entonces, eso me marcó mucho. Entonces, bueno, opté pues por principio. Yo tuve la oportunidad de escoger carreras más lucrativas, por decirlo así. Por ejemplo, medicina. Mi padre fue médico, mi abuelo, mi bisabuelo fueron médicos. Y yo rompí esa tradición porque yo era el último. Mis hermanos tampoco escogieron medicina. Rompimos la tradición generacional. Veníamos de 3 generaciones de médicos y yo era la esperanza, entre comillas. Pero mi madre y mi padre siempre fueron respetuosos de las decisiones vocacionales. Y yo no me arrepiento hoy día de esta decisión, porque siento que la profesión de educador matemático ha sido mi realización personal y con todos los errores que he podido cometer, pues yo veo que ha sido para mí una satisfacción de vida, pues una realización personal. Entonces yo me inicié en la Universidad del Zulia. Me inscribí en la Universidad del Zulia en educación, mención ciencias matemáticas. Y yo estaba claro que no iba a ser matemático, sino educador matemático, porque yo tuve la oportunidad, yo presenté el examen a Simón Bolívar y salí admitido a matemática, lo que llamamos nosotros matemática pura, y yo decidí no hacerlo, porque en aquel momento dije yo, no, yo no quiero ser matemático puro para la investigación, yo quiero ser educador matemático, profesor. Y bueno, por ahí me formé, tuve excelentes profesores, voy a nombrar uno muy conocido en nuestra generación, el profesor Darío Durán. Darío Durán me dio a mi clase y realmente me marcó. Y yo cuando escribí al propósito de su fallecimiento, que daste un libro, yo escribí Sí. una frase que a mí me marcó mucho. Él me dijo, mire, si ustedes quieren ser millonario, olvídense de esta profesión. A mí me pagan yo gozo con esta profesión y a mí me pagan por gozarla. Me acuerdo que nos decía, ¿no? La disfruto. Y bueno, yo creo que eso también me marcó mucho. Darío Durán en ese sentido me marcó mucho. Posteriormente hubo otras personas, la profesora María Escalona me inició en el campo de la investigación. Y a propósito del campo de la investigación, que ella me incluyó en una actividad de Senamec, yo tuve la oportunidad de conocer personas como la profesora Amanda, la profesora Gisela Marcano del Senamec, maestras de vocación, maestras natas, que con su ejemplo inspiraban a uno. Entonces, eso también me ayudó mucho a mí. En el interín de ser auxiliar de investigación de ese proyecto que dirigía la profesora María Escalona, me salió la oportunidad de viajar a Canadá en una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho e hice la maestría en la Universidad de Laval. Allí pude conocer otro tipo de universidades, otro ambiente, tipo de ver, las cosas a ver la actividad universitaria. Y regresé a Venezuela con muchas ganas de trabajar en educación matemática. En ese momento hubo dos cosas. Por un lado, me recibió Fe Alegría, con la que ya yo tenía una relación previa, como antes de irme a Canadá como profesor, y allí se creó un centro de formación para docentes, el centro de formación que ahora se llama Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín, y allí también me ayudó y me formó un maestro que no es de matemática, que el profesor Antonio Pérez Esclarín, mío y que me marcó profundamente como educador, ¿no? Y tuve la oportunidad de otros compañeros. Entonces luego, con el tiempo, en ese mismo tiempo se fundó Asodemat. Yo lo supe a los primeros inicios porque el profesor Claude Golan de la Universidad de Laval había sido invitado, y tú creo que te acuerdas muy bien de esa invitación a un congreso de Maturín, que fue la génesis, por decirlo así, de Asodemat. Y él me dijo, voy a Venezuela, porque eso fue justo cuando él iba a Venezuela, yo también me regresaba. Yo no pude asistir a esa primera reunión porque yo apenas estaba en septiembre a Venezuela. Pero él me dijo, se están organizando y creo que es bueno que te pongas en contacto con la gente. Y Claude Golan fue otra persona muy importante que me ayudó a contactarlo. Bueno, comencé a trabajar en el centro de formación y después en el año 1995 ingreso a la Universidad del Zulia y llega la noticia a través de la profesora Estrella Suárez de que vamos a fundar el capítulo de Asodemat Zulia. En el Zulia se forma el capítulo Asodemat en el año 1995. Yo tuve la parte de ese equipo como secretario, la profesora Leida Villamil de Pereira, una gran profesora también que yo tuve la oportunidad de ser su alumno, fue nuestra primera presidente.
de la Asociación Venezolana de Educación Matemática, capítulo Zulia. Eso es bueno que lo recordemos, porque son personas que han marcado profundamente nuestra comunidad y que por cuestiones del destino, pues nos olvidamos de esos nombres, y por eso la nombro, ¿no? En este caso a Leida, ¿no? Y ella también fue una educadora de vocación, siempre nos animó a irnos al CIBEN. El CIBEN, me acuerdo, cuando se realizó en Caracas. Fue mi primer congreso, digamos, internacional que yo tuve, ¿no? Y fue para mí una experiencia, pues, muy, muy importante. Me recuerdo que tú, y allí también te recuerdo, te conocí y vi que tenías organizado algo que del doctorado. Ya por allí ya tú estabas en el CIBEN dándole vueltas al doctorado. Y me acuerdo que yo me incluí en esa reunión que creo que no me acuerdo si Golán estaba. Estaba Golán, sí. Estaba Golán y estaba Estaba Huiratán Golán y y él y estaba yo me fui. Pedro Gómez. Urbiratán, Mucha gente Pedro estaba Gómez, ahí. sí, sí, sí. Y yo me metí, claro, muy, muy parco. Yo no, yo estaba aprendiendo, yo estaba como una esponja, conociendo un poco el mundo. Te escuché a ti yo digo que por primera vez ya escuché de Freddy, ya me enteré de otra gente que también eran del campo educativo, como ahorita se me pasa el nombre, el Senamec, a las profesoras que ya Inés, nombré, pero Inés de Orellana. Inés de Orellana. Exacto, ella era la que quería nombrar. Tuvo una marcada posición allí, que además ella fue también compañera de trabajo con un proyecto de capacitación de docentes que dirigía el gobierno nacional en aquel momento, y ella era, digamos, yo era el coordinador en Zulia y ella era la responsable nacional del área de matemáticas. Total, allí yo me incorporé. Digamos que yo allí comencé a ver que uno no podía estar solo, uno tenía que estar en conexión con los demás, con nuestros colegas, con nuestros compañeros educadores, que soñáramos juntos. Y a mí me inspiró mucho, te voy a ser sincero, no solamente con los Golatos y Inés, también tú, o sea, yo decía, bueno, pero ese Freddy está allí soñando con su, con su doctorado. Pero bueno, a mí todavía está un poco confundido, pero digamos que me marcó mucho ese sueño tuyo, el sueño de otros, de Inés Orellana, de Clau Colán, de Urbiratán, como todos. Y yo decía, por ahí va la idea, o unirse como equipo por intereses comunes, que es la educación matemática, esa es la idea. Y por ahí nos fuimos adelantando. Y luego tuve el doctorado, la formación que allí también la profesora Blanca Quevedo, quien ha sido también una formadora de educadores matemáticos en su momento, muy importante. Ella venía de haber sido, digamos, tutoriada, dirigida por Guy Brousseau, y Sí, ella prácticamente nos dio unos cursos muy marcados por la didáctica francesa, pero le agradecí porque vi por primera vez una didáctica muy sistemática, muy, muy organizada, muy científica, muy académica. Y yo creo que sí. Y a mí me marcó eso. Luego allí creamos la línea de investigación. Y bueno, por ahí hemos ido avanzando en la Universidad del Zulia con vaivenes. Fundamos el capítulo Zulia, tuvimos el COVEN, me acuerdo, en el año 2000, si no me equivoco, el, 2001, el el tercer, sí, Congreso, el tercero. el tercer COVEN. Allí estuve yo también participando y estuve colaborando. Y allí también me acuerdo que tuvimos una oportunidad de conocer, de entablar, pues a partir de allí también yo me fui vinculando en muchas actividades. Fuimos una comunidad educativa matemática, digamos, muy activa, que se plasmó en varios eventos importantes. El simposio de investigación, en investigación de educación matemática que tú coordinabas fue importante también para mí. Después fue el CLAME, que me metí en el CLAME, me fui un día porque alguien me dijo, vamos a la RELM, y me organicé. Nos fuimos unos venezolanos y por primera vez en el año 2001 yo estuve en el primer en Buenos Aires, Argentina, y allí empezó mi contacto con el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, que he venido teniendo durante estos últimos 20 años y que he ido ocupando algunos cargos de vocalía. Ahorita soy secretario y tal, pero digamos vinculado con el Comité Latinoamericano, pero siempre pensando que la comunidad no es solamente el CLAME, sino también la referencia mía es a SOEMAT Nacional, a la cual yo de verdad le debo mucho porque me formó, o sea, me formó y me ha formado, y le agradezco muchísimo a la gente. Esa ha sido un poco como mi trayectoria.
en general, ¿no? Sin muchos detalles, ¿no? Sí, bueno, es muy interesante porque justamente en esta perspectiva de historia que nosotros pretendemos hacer en los trabajos que desarrollamos desde el NIEN, en Maracay, nosotros asumimos una perspectiva de la historia de la educación matemática asociada con las personas. Por eso hablamos de historia social de la educación matemática y el énfasis nosotros lo hacemos en esa dinámica que marca las interacciones entre las personas que se dedican a la enseñanza y a los procesos en general que están asociados con el cultivo de la matemática como una disciplina escolar. Justamente en esa dirección, además de de esa labor organizativa y impulsora, eh, generadora de organizaciones, en la medida en que se ha venido dando tu crecimiento profesional y tu crecimiento personal, ya fortaleciendo tu basamento, digamos, argumentativo de tipo teórico, tú has venido desarrollando algunas ideas importantes relacionadas con la enseñanza de la matemática, pero en relación con formación de profesores y básicamente con formación de los profesores que van a enseñar matemática en los primeros niveles, que es un área a la cual hay que prestarle muchísima atención. Eh, ¿Cómo ha sido, digamos, la definición tuya en relación con esa línea de trabajo? Eh, ¿Dónde está digamos, la fuerza que te orienta a ti para dedicarte a formar maestros para primaria, a formar maestros para niños, pues digamos, para enseñar matemáticas a niños? Sí. ¿Cómo ha sido eso? Mira, eso nació un poco, yo voy a decir dos cosas, por dos circunstancias. Una personal, mi esposa es maestra, maestra de vocación, maestra que además, que ahorita está dedicada a la formación de profesores, pero ella se siente orgullosa de haber sido maestra de primer grado, de segundo, de tercer grado, o sea, ella su experiencia fue esa. Segundo, la institución que yo comencé a formarme, ya no tanto desde el punto de vista matemático, sino también desde el punto de vista formativo de entender una profesión que tiene que permanentemente reflexionar sobre su práctica, me enseñó mucho Fe y Alegría Venezuela. Nosotros en el centro de formación, Antonio Pérez de Clarín, liderando eso, pero un equipo también como Beatriz Borja, quizás poco conocidos en nuestro ámbito, pero Beatriz Borja, Luisa Pernalete y Antonio Pérez de Clarín, muy cercanos, yo estuve con ellos muy cercanos y nosotros nos formamos, me acuerdo, antes de graduarme, nosotros nos organizamos como maestros y profesores en un grupo que le llamamos IWA. IWA es en Guayú, Guajiro, esperanza, sueño, futuro, un sueño por algo mejor. Entonces, eso fue Antonio Pérez Clarín que lo planteó. Pero allí nos formamos todos como un equipo de pensar que teníamos que no solamente educar niños, sino formarnos como maestros, con una reflexión sobre la práctica. Entonces, a partir de allí, eso a mí me marcó mucho y tuve la oportunidad de trabajar con un programa que se llamaba el CEPAP, que es el Centro para el Aprendizaje Permanente de la Universidad Simón Rodríguez en aquel momento, que tuvo un convenio con Fe y Alegría y formamos maestros de equipos de maestros pequeños que están ejerciendo la docencia, pero iban a sacar su nivel superior. Y todo el currículum se construía a partir de la experiencia de ellos y de la reflexión sobre su práctica. Eso me acercó mucho a las maestras. Yo tuve un equipo de maestras de maestras de primaria que le interesaban las matemáticas. Y yo no sé si, aunque yo fui el facilitador de ese equipo, yo siempre digo que ellas seis, eran pocas, eran 6, 8 personas, era un trabajo voluntario. Eran 6, 8 maestras que a mí me formaron muchísimo. No me pagaron en especias, pero me pagaron en enseñanza. Yo aprendí mucho del mundo de la primaria, del mundo del niño de primaria, del mundo de la maestra de primaria.
Es un mundo muy diferente al universitario, incluso del de media. Es una lógica más, es diferente, es una lógica diferente. Entonces me marcó mucho esa situación y esos fueron hitos importantes en mi dedicación. Luego, con el transcurrir de los años, yo tuve la oportunidad de hacer la maestría, el doctorado, todo. Fui profesor de práctica profesional, lo cual no me desvinculó del liceo, en este caso, pero también tuve maestros que se acercaron a mí, aparte de los que he nombrado de Fe y Alegría, que son poco conocidos en nuestra comunidad de educadores matemáticas, pero si voy a nombrar uno que yo quiero rescatar, Martín Antonelli. A mí Martín Antonelli me marcó también muchísimo. Martín ha sido un hombre dedicado con un empeño impresionante hacia la educación primaria. Él siempre decía, vamos a mirar a los maestros. Me enseñó también mucho. Él, de hecho, colaboró con él, hicimos proyectos conjuntos de elaboración de materiales para maestros, proyectos de formación conjuntos, perdón. Y Martín me marcó también mucho. Entonces, fíjate que cuando uno va viendo, hay algunos elementos claves en la vida, y eso quizás se lo diría yo a la generación que se está formando, que tenemos que tomar en cuenta. Uno es que hay personas claves que pueden ayudarnos mucho a nosotros a comprender el mundo de la educación. Yo me inclino en ese sentido por verdaderos maestros, o sea, aquellos que por vocación se sueñan, piensan, hacen todo alrededor de la educación. Yo tuve, gracias a Dios, una oportunidad de oro al contactar con gente valiosa, no solamente en matemáticas, sino también, ya nombré a Darío Durán, a Martín Andonegui, sino también a otras personas, como puedo nombrar a estas tres personas de Fe y Alegría. Pero además de eso, aprender a contactar personas también me ayudó a algo, pertenecer a una organización. Previo a SOEMA, yo estuve en esa organización que se llama IWA, que eran maestros de primaria, en su mayoría, prácticamente todos eran maestros de primaria, éramos muy pocos los de secundaria, maestros que soñaban sobre la educación, que reflexionamos sobre cómo enseñar mejor en nuestras aulas. Y eso me enseñó a que no podemos estar solos, que tenemos que organizarnos. Y luego, con el transcurrir de los años, ASODEMA para mí fue ese espacio de organización, ese espacio que yo creo que me marcó profundamente, porque entonces no solamente, bueno, te conocí a ti, conocí a Blanca, a Quevedo, conocí mucha gente de Walter Beyer, bueno, cantidad de personas que marcaron la ASODEMA Nacional, Neri, como primera presidenta de ASODEMA. Y entonces, que a mí me ayudó a entender el mundo de la matemática, el mundo del maestro, fueron esos contactos personales de gente soñadora, pero también una organización que me permitiera también plasmar, apoyarme en ella para desarrollar programas. A través de ASODEMA nos inclinamos a trabajar con maestros de primaria y muchísimo. Aquí en el sur lo hicimos muchas veces. A través de ASODEMA y de Fe y Alegría yo venía combinando las dos instituciones y a través de la gobernación también, porque lo hicimos con el texto, pero sí marcado por, eso fue lo que me marcó a mí. El hito más importante quizás fue ese grupo de maestras del CEPAP, Universidad Simón Rodríguez, convenio con Fe y Alegría, que fueron maestras de a pie, maestras de aula, que me enseñaron muchísimo. Yo siempre digo que se supone que yo era el facilitador, pero ya eso era un equipo que hoy lo llamamos comunidades de práctica, que hoy académicamente lo llamamos comunidad de práctica. En ese momento nosotros ni teníamos idea que éramos una comunidad de práctica, pero fue una comunidad de práctica que me marcó porque es permanente en y sobre la práctica profesional. Una reflexión no solamente intuitiva, sino también científica. Recurríamos a libros, a documentos que nos nutrían para formarnos. Esa fue para mí una gran experiencia, de verdad que yo la reconozco como un hito importante, ese equipo de Simón Rodríguez. Tú has hecho mucho énfasis, yo coincido contigo en ese énfasis que has venido haciendo en la necesidad de trabajar en conjunto, en la necesidad de trabajar como una unidad, o sea, en comunidad, que eso es para mí el significado de la palabra comunidad, es trabajar como una unidad. En ese sentido, y dada la trayectoria tuya
en ese proceso de constitución comunitaria de la educación matemática en Venezuela. ¿Cómo aprecias tú el porvenir? ¿Cuáles serían las tareas que nosotros tendríamos que llevar a cabo en los próximos años para reconstituir nuestra comunidad, que hoy en día está, bueno, tú eres un caso, yo soy otro, estamos fuera de físicamente del país, pero con nuestro corazón allá adentro y con nuestras inquietudes y nuestros sueños vivos todavía, perdurando y esperando condiciones para que podamos realizarlo. ¿Cómo tú miras el porvenir de la educación matemática, dada tu visión desde el CLAME? Dada tu visión desde el CLAME, ¿cómo tú aprecias la educación matemática en América Latina en general y, bueno, en particular en nuestro caso? Bueno, en general la educación matemática en América Latina, yo he visto que ha venido tomando un auge cada vez mayor, con más seriedad, ya se le está escuchando en el mundo, ya no es una América Latina olvidada, rezagada, y eso ha construido se ha logrado por algunos elementos que yo creo que son importantes. El primero es la organización, es decir, nosotros somos una comunidad educativa en Latinoamérica que si va a sufrir de organización en todo caso, pero no de falta de organización. Tenemos instancias como el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, pero también tenemos el CIAEN, pero también tenemos la FICEN, la Federación Iberoamericana de Sociedad de Educación Matemática, que a través de los congresos como el CIBEN, el CIAEN y la RELME, pues son espacios donde convergemos educadores matemáticos de países. Eso nos ha ido creando lazos no solamente de amistad, sino profesionales. Y aparte de eso, entender que no estamos solos y organizarnos para plantear iniciativas. Eso es un primer punto. La organización latinoamericana, eso ha sido un punto que creo que, y yo personalmente, aunque pertenezco al CLAME, siento aprecio, cariño y afecto por las otras organizaciones, por el FICEN y por el CIAEN. Lastimosamente, no he podido participar tanto en me siento como la mentalidad abierta porque no nos podemos parar en las diferencias. Las diferencias son importantes porque tenemos que darle la vuelta. No hay cosa peor que la homogeneidad. Lo peor que puede pasar para una comunidad académica es la discusión seria, académica, respetuosa, es lo que nos tiene que motivar. Entonces, la organización es un punto a nivel latinoamericano. Lo otro es la organización de la juventud. El CLAME está haciendo un esfuerzo por organizar lo que se planteó la, pero eso también es un esfuerzo a nivel mundial. Ahí está la YERME, que se dice así en español, Young Educational Research in Mathematics Education. Es algo así, que es una organización nacida en Europa, a propósito también de los congresos europeos y mundiales, donde se está creando un cultivo, digamos, un semillero, perdón, un semillero de educadores matemáticos de las nuevas generaciones. Entonces yo creo que eso también viene a ser un punto importante. Y después algunos elementos que nos unan, que son, por ejemplo, las publicaciones a futuro, como eso que nos dice a nosotros en Venezuela. Yo creo que nosotros tenemos que seguir siendo ASOEMAT aunque no estemos en el país. Tenemos que seguir siendo ASOEMAT. No importa la frontera. Y más en un mundo como el siglo XXI, donde las intercomunicaciones afortunadamente lo facilitan, a pesar de las dificultades que vivimos en Venezuela con las comunicaciones. Pero bueno, mal que bien, podemos mantener eso. Eso además, entender que aunque estemos en otro país, nosotros seguimos siendo educadores matemáticos venezolanos. Entonces, eso es el primer punto. Eso además tiene que ver sección que va a reunir físicamente a las personas a un congreso, sino como una institución que va a agrupar a los venezolanos, estén o no estén en su país. Tiene que verse de esa manera. Y para eso tiene que crear algunos vínculos que nos unan. Entonces, yo sí creo importante, por un lado, y tengo la noticia recién, pues que se está comenzando a trabajar y ojalá Dios quiera que de verdad eche para adelante la propuesta de reactivar el Congreso Venezolano de Educación Matemática de manera virtual, para que nosotros podamos reunirnos como educadores matemáticos
Eso es un punto. El segundo punto que creo que también tenemos que hacer es lo de la revista. Por allá, ya te adelanto un poco, yo estoy con un grupo que Aprender en Red y estamos organizando a ver si podemos crear la famosa revista de Educación Matemática que tanto hemos perdido nosotros, que lamentablemente por dificultades tecnológicas, económicas, logísticas, no ha podido cuajar. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos sacar una revista que nos unifique, que no, más que nos unifique, nos identifique, porque yo no entiendo la unificación como que es la única paradigma, ha sido un referente que yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Paradigma ha hecho, tú a través de Paradigma has hecho un esfuerzo enorme porque la educación matemática venezolana tenga presencia más allá de nuestra frontera. Y yo creo que eso hay que valorarlo. Y eso lo reconozco y lo diré en cualquier parte. No solamente porque estábamos ahorita conversando los dos, sino porque yo lo he dicho en otras oportunidades. Y nosotros podemos hacer una revista también. Creo que eso es un proyecto que tenemos que echarle para adelante, la revista. Sí. Y creo que son esas cosas, revista, congreso y organización de la juventud. Nosotros tenemos que empezar a buscar nuestros estudiantes por Latinoamérica y el mundo para ver cómo nos logramos reunir y que ellos no pierdan esa identidad, de que son educadores matemáticos, estén donde estén, educadores matemáticos venezolanos, estén donde estén. Ese creo que Sí. es el futuro nuestro. Bueno, yo coincido contigo en eso y te informo que yo tengo un proyecto no un proyecto, un vínculo. Desde el momento en que yo salí de Venezuela, yo comencé a pensar en eso mismo que tú acabas de decir y tengo por allí un asunto que se llama Educación Matemática Venezolana en Diáspora. Exacto. Es un espacio que está pensado justamente para mantener un vínculo con muchos educadores matemáticos venezolanos que están fuera del país, en Perú, en Argentina, en Ecuador, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en México. Nosotros estamos regados por el mundo, como está regada la población venezolana en general. Entonces, eso es Por parte. eso es Sí. algo que ya existe, que ya está funcionando y que yo lo pongo a la orden para, para, para echar para adelante, como un granito de arena ahí Sí. en ese asunto. Bueno, para Yo ir creo, ya. perdón, Freddy, para cerrar ya, porque estamos cerrando, pero nada más para no perder la diáspora. Yo creo que ese es otro punto. Tú tienes una cualidad que tú has tratado de registrar mucho la historia nuestra como educadores matemáticos. O sea, tu Sí, preocupación permanente de eso ha sido. Y yo creo que esa es una experiencia que también hay que nosotros vamos a hacer, vamos a ver las cosas negativas, darle la vuelta y vamos a verlo lo positivo. Yo oportunidad como venezolano, educadores matemáticos venezolanos, de ver nuevas formas de organización más allá de la frontera. Y una es la diáspora, el grupo de diáspora de educadores sí, matemáticos, venezolanos de sí, educadores matemáticos en el exterior. esa que tú acabas de decir es una realidad. El mundo ya no tiene fronteras, digámoslo así. Existen las fronteras físicas, pero esas fronteras físicas pueden ser suprimidas a través, por ejemplo, de esta conexión que nosotros estamos haciendo. Tú estás en Colombia, yo estoy en Brasil. Esto lo va a ver gente que va a estar, quién sabe en qué lugar del mundo. Y lo que permea, digamos, toda esa experiencia es la identificación, como tú lo acabas de decir, identificarnos, sentirnos, sentir que tenemos una identidad, educadores matemáticos venezolanos, y que en la medida en que conozcamos lo que cada uno de nosotros está haciendo y el aporte que puede hacer o que podemos obtener si nos organizamos y si nos unimos, puede que minimice o atenúe grandemente las dificultades que nosotros estamos teniendo. Por ejemplo, eso lo hemos podido apreciar en las defensas que recientemente se han tenido que realizar de manera virtual. Y bueno, apelamos a las conexiones inestables de Internet, pero también utilizamos mensajes de voz, se hacen grabaciones previas, en fin, como tú dices, hay que buscarle la vuelta y pensar positivamente, a pesar de que hay que superar muchos obstáculos.
Yo te quería pedir entonces, para cerrar un poco nuestra conversa por el día de hoy, que tú le expresaras un mensaje a esos educadores matemáticos venezolanos que están en el mundo y que sea un mensaje, digamos, de estímulo, de aliento y de entusiasmo de tu perspectiva como educador matemático que tú eres y en cierto modo con las responsabilidades organizacionales que estás teniendo. Bueno, sí, yo creo que yo haría un llamado pues, a todos los venezolanos, educadores matemáticos venezolanos, a que recordemos que a pesar de estar fuera del país, somos y seguimos siendo y seguiremos siendo hasta la muerte venezolanos, educadores matemáticos, y nos debemos a Venezuela. Estemos donde estemos, nosotros tenemos que tener presente a nuestro país. Y para eso nosotros es una invitación pues a todos los venezolanos en el exterior y los nacionales, los que están ahorita en nuestro país haciendo lo posible por mantener su profesión, a una invitación a no perder la perspectiva de que nosotros tenemos una organización que se llama la Asociación Venezolana de Educación Matemática y que estemos donde estemos, nosotros somos ASODEMAT y que con todos los problemas, defectos, virtudes y no tantas virtudes que hemos podido tener en el desarrollo tal, nosotros hemos tenido la característica que nosotros nos mantenemos unidos. A la juventud, a los nuevos profesores, no pierdan la identidad en cuanto a que son educadores matemáticos venezolanos. Conectémonos con ASODEMAT, bien sea cuando si se llega a hacer el COVEN, bien sea si si se llega a concretar una revista, bien sea a través de la página de Facebook de venezolanos en diáspora, de educadores matemáticos venezolanos en la diáspora, bien sea en cualquier iniciativa, pero que nosotros busquemos formas de organizarnos de cualquier parte del mundo. Y teniendo la esperanza, porque yo sí también creo que tengo la esperanza, siempre la tendré y no, hasta ahora no me la he quitado, de que nosotros podemos algún día a lo mejor retornar a nuestro país. Algunos podremos, otros no podremos, nadie sabe, pero hagamos nuestra contribución para reconstruir esa comunidad que fuimos y que todavía seguimos siendo. Ese es mi llamado, a organizarnos y a identificarnos con nuestra asociación. Bueno, muy alentador tu mensaje, Hugo, y de verdad que te lo agradecemos. Y agradecemos también el tiempo que nos ha dedicado para mantener viva esta iniciativa, que es otra de esas iniciativas para mantenernos activos y esperanzados de que vendrán tiempos mejores para nuestra comunidad, para nuestro país y en particular para nuestra disciplina, la educación matemática que se hace en Venezuela. Así que muchas gracias, Hugo. Saludos por allá a toda tu gente y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Muchas gracias Igual. y saludos cordiales a todos los que asistan a este jueves doctoral. Muchas gracias, Hasta la, Freddy, y a todas ustedes. hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí.